Cordial saludo para todos, soy Diana Rodríguez y como siempre les doy la bienvenida a Radio News, en este espacio que vamos a tener nuevo de entrevistas. Vamos a estar en encuentros conmigo, con Diana Rodríguez. Hoy un invitado que, bueno, tiene el honor de estrenar este nuevo set de Radio News Online y por supuesto el primer invitado de 2026. Estoy hablando de Anderson Acosta, un político reconocido de nuestro país, que ya enseguida vamos a dar su trayectoria. Bienvenido, Anderson. Gracias a ti, Diana. Un saludo muy especial a todos los seguidores. Interesante formato de encuentros y acá estoy listo para que me conozcan mucho más. Acercarlos más a la ciudadanía, que es lo que nos interesa en este espacio de encuentros. Así que quédense con nosotros aquí en Radio News Online y si aún no nos siguen, es momento de hacerlos. A la invitación para todos ustedes y por supuesto a nuestro invitado. Anderson es administrador público de la ESAP, también hizo un diplomado en gestión pública y control social de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad del Externado, pero también fue laureado, se graduó con honores de la Universidad SIPA University en Nueva York. Tiene experiencia en la Superintendencia de Puertos y Transporte. También estuvo trabajando en el Ministerio de Trabajo, en el IDEPAC, en la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y, bueno, ahora va por la Cámara de Representantes, Anderson. Sí, así es, Diana. Pues tú acabas de contar toda una historia que he venido construyendo con mucho esfuerzo y mérito. Fui el primer profesional de mi familia y con todo orgullo he labrado un camino que lo único que ha buscado es servirle a los ciudadanos, haciendo un trabajo decente y dando muchos resultados. Lo que nos interesa a los bogotanos y a todos los colombianos, que las personas que están allá representándonos, tanto en el Senado como en la Cámara, en las alcaldías locales, en la alcaldía mayor y en todas las ciudades, nos representen bien, porque ese es el sueño de todos. Y Anderson, por supuesto, ha logrado esos méritos. Para usted, ¿qué significa en una palabra Miguel Uribe? Miguel Uribe fue todo en mi vida políticamente. Fue mi mentor, mi amigo, mi jefe político y fue y sigue siendo mi mayor inspiración. ¿Cuántos años lleva ya en el Centro Democrático? Bueno, esa fue una de las herencias que me dejó Miguel Uribe Turbay. Yo entré al Centro Democrático hace 2 años cuando fui candidato al Consejo de Bogotá. Miguel Uribe Turbay fue cabeza de lista del Centro Democrático y me hizo una invitación para que trabajara en el partido, llevando sus banderas en Bogotá. Me enamoré de sus postulados, de su tranquilidad frente a los escenarios sociales, que además es algo que a veces los ciudadanos no logran identificar del Centro Democrático. El Centro Democrático es mano firme, pero también es corazón grande. Y he podido trabajar de manera tranquila y articulada con todos los ciudadanos y por eso seguimos representando las banderas de este partido. Un partido que ha tenido muchos pros, también muchas personas que van en contra y lo hemos sentido últimamente, sobre todo con el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo es esa manera de poder llegar a esas personas que son retractoras de ese partido? Bueno, lo importante y lo primero que siempre le digo a los ciudadanos es, más allá de los logos, de los colores, de los títulos y de los nombres de los partidos, está una persona. Y acá está Anderson Acosta, un ciudadano que es un ciudadano de a pie, que ha hecho Sí. la tarea de estar al lado de la gente, que tiene trayectoria para servir a los ciudadanos. Y por supuesto, hay un partido que también ha dado resultados para Colombia. Pero lo más reciente y lo más importante es que es el único partido que le ha hecho oposición a este desastre de gobierno. Anderson, voy a decirle unos nombres al azar y usted me va a decir, por favor, la palabra que representa para usted ese personaje. ¿Te parece? Bueno, sí, señora. Bueno, Claudia López, Indecisión. Paloma Valencia, Futuro liderazgo. Nicolás Maduro, Yo creo que es un dictador. Shakira, Inspiración para muchos colombianos. Carlos Vives, Una persona que puso en alto la música colombiana.
Gustavo Petro, Creo que es el peor gobierno que ha tenido que enfrentar este país. Carlos Fernando Galán, Una persona que le falta más experiencia para trabajar por Bogotá. Donald Trump, Un líder que está tratando de trascender sus fronteras. ¿qué disfruta ser en su tiempo libre, Anderson? Bueno, lo primero es que me encanta compartir con mi familia. Lo segundo es que me gusta mucho la lectura. Siempre disfruto aprendiendo de cosas nuevas. Y tercero es que me encanta hacer actividad física. Ahora poco tiempo tengo para disfrutar de esos tres placeres de la vida. O sea, ¿hace la actividad física como yo, como por así en pensamiento? Así es, ahora toca así, pero antes me gustaba mucho ejercitarme porque creo que eso ayuda no solamente al cuerpo, sino también a la mente. Bueno, entonces el deporte favorito, ¿qué le gusta practicar? Me gusta mucho montar bicicleta y hago actividades ya en espacio cerrado, que es básicamente gimnasio. Ok, bueno, comida favorita. Me gusta mucho la comida de mar y me encanta, por supuesto, el arroz. ¿Y la sabe preparar? No, no, señor. Hasta ya no llegamos. Hasta allá no llegamos. Bueno, el último libro que leyó o que está leyendo. Bueno, varios he leído, pero entonces, para hacer un recuento, primero, La riqueza de las naciones. Me parece un libro muy interesante porque allí define por qué unos países son más ricos que otros y la conclusión es que depende de las instituciones y depende de quién la dirija. Estoy leyendo también la biografía de Miguel Uribe Turbay. Sí, Además, los invito a todos los colombianos para que la conozcan. Muchas veces los ciudadanos a veces nos quedamos con estereotipos, pero no conocemos a la persona de fondo. Esos son los dos que recientemente he venido leyendo. usted como amigo, como persona cercana, como colaborador de él, ¿qué siente al leer esa historia en este momento después de este magnicidio? Es recordarlo a él, es volver a vivir episodios de la vida que pudimos compartir juntos, es volver a recordar todo lo que Miguel Uribe Turbay hizo desde su posición por esta ciudad, pero también es recordar con tristeza la ausencia de una persona que no solamente le hace falta a un país, sino también le hace falta a toda su familia. Nos hace falta a todos, claro que sí. Bueno, un sueño no cumplido. Representar a los ciudadanos algún día en algún espacio de representación política. Pronto lo vamos a lograr. Bueno, ese sueño yo creo que está próximo a cumplirse. Amén, así será. Bueno, ¿qué le gusta que le regalen, Anderson? Me gusta que me regalen literatura, me gusta también que me regalen viajes, me encanta viajar, me encanta conocer nuevas culturas y explorar y tener sensaciones. Creo que al final eso es lo que el ser humano se puede alimentar. Bueno, ¿romántico o no? No mucho, pero sí muy atento, muy leal, muy fiel, muy respetuoso y un buen coequipero. Ok, regala florecitas o chocolates o como que no mucho. Sí, en los momentos especiales, yo creo que eso es lo que alimenta y fortalece una relación de pareja y es esos detalles y el estar muy pendiente de la otra persona. ¿Qué palabra lo define? Una persona disciplinada, perseverante y muy trabajadora. Perfecto, bueno, ya conocimos un poquito más de esa parte humana de Anderson y ahora nos vamos a ir un poco hacia la parte política, hacia la parte de la Cámara. Usted tiene unas propuestas muy interesantes. Son 4 propuestas donde pueden los ciudadanos de pronto decidirse hacia un voto o no, si les llama la atención lo que usted está haciendo de propuesta para este nuevo periodo. Tenemos la propuesta 1, que es la universidad para el trabajo, no títulos sin futuro. Así es. Y acá voy a aprovechar para decirle a todas las personas que nos siguen, y es, estas propuestas las hemos construido a partir de mi trayectoria de vida. Normalmente los ciudadanos nunca hemos comprendido qué hacen los políticos desde el Congreso, porque a veces no sabemos para quién legisla o de qué manera. Yo he tenido la oportunidad de ser un ciudadano a pie porque crecí, Diana, en el sur de Bogotá. Yo crecí en la localidad de Bosa, donde crecen muchos ciudadanos, pero pocos tienen la posibilidad de salir adelante. Con mucho esfuerzo y mérito me formé y eso fue lo que llevó a cabo que tuviera toda la experiencia que hoy tengo. Fui alcalde de 2 localidades, de la localidad de San Cristóbal, de Fontibón, y he trabajado siempre la mano con la gente.
Y eso lleva a que nuestras propuestas busquen eso, resolver los problemas cotidianos, no leyes sofisticadas, sino resolver los problemas cotidianos de la gente. Y hoy uno de los mayores problemas que tienen los ciudadanos, los colombianos, pero sobre todo los jóvenes, es falta de oportunidades. Y no solamente falta de oportunidades por no poder estudiar, sino sobre todo cuando se hace un esfuerzo económico, cuando los jóvenes se endeudan, cuando sus familias venden sus propiedades, tienen que trabajar día y noche, se endeudan para que sus hijos salgan adelante. La mayor frustración es que los jóvenes están terminando y no están encontrando un empleo de calidad. La única posibilidad que llevó a que mi familia rompiera el círculo vicioso de la pobreza fue que me eduqué y que tuve oportunidad de salir adelante. Y yo quiero que muchas más familias de este país, de esta ciudad, tengan esa posibilidad, porque un joven educado, un joven que tenga un buen ingreso, impacta positivamente en su familia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Actualmente tenemos un estatuto de educación, el cual fue, digamos que, formado, pero además de eso expedido hace 40 años. Un estatuto de educación que para esa época pues había establecido unas carreras las cuales eran importantes para el país. Un estatuto de educación que a la fecha no se ha reestructurado. Es un estatuto de educación que está llevando a que muchos jóvenes estudien las mismas carreras y cuando salen a ejercer, Diana, pues no tienen la oportunidad de emplearse porque tenemos muchas carreras que están sobreofertadas y el mercado laboral está demandando otros títulos y otras carreras profesionales. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es la universidad para el trabajo. Y eso no es otra cosa distinta que conectar a la educación con el sector productivo. Eso lo vienen haciendo otros países. Y no hablo solamente de carreras profesionales, técnicas, tecnológicas. El mejor ejemplo es, hoy el mercado laboral está demandando profesionales que se preparen en inteligencia artificial, en diseño de software, en programación. Y vamos y revisamos los pensum de las universidades y solamente ofrecen las mismas carreras de hace 40 años. ¿Y cuál ha sido la mayor dificultad para hacer esas reformas? Que hoy tenemos un sindicato que está enquistado, una asociación de profesores que se llama FECODE, que no han permitido hacer esos procesos de reestructuración. Y hoy los jóvenes lamentablemente están en la desesperanza, en el desempleo y en la ausencia de oportunidades. Bueno, hay varios temas que son, digamos, puntuales y que son importantes en cuanto a la educación superior en este país. Usted nombra FECODE, por supuesto, pero es también el impacto que ha generado tanto la deserción, la desmotivación de los jóvenes para precisamente por no encontrar un espacio laboral óptimo y también tener esa remuneración en el trabajo, en su espacio laboral, que valga la pena, que no estén por cualquier salario por debajo de sus conocimientos. Entonces, creo que también eso es un factor que influye mucho para que haya deserción, sobre todo en la parte de educación superior, para poder lograr eso. Sí, así es. Pues hoy nosotros nos enfrentamos a un sistema económico que tiene unas reglas. Nosotros no le podemos exigir a los empresarios que empleen muchos más abogados si ya está sobresaturado la profesión de abogados. Es decir, nosotros hoy tenemos profesionales que estudian derecho y que literalmente están haciendo otras actividades porque no han encontrado la oportunidad de emplearse. Pero sí tenemos empresas que están demandando otro tipo de profesiones, las cuales los jóvenes hoy no están estudiando. Y eso se debe a que no hay una articulación. Hoy tenemos un sistema de educación absolutamente rígido. Y ese sistema de educación absolutamente rígido es, se estudia o se estudian las carreras que ya tienen las universidades, pero no hay una posibilidad de adecuarnos a lo que el mercado laboral exige. Y no permite que el sistema productivo entre al sistema de educación, porque es un sistema de educación demasiado cerrado, para que ellos permitan también de alguna manera acompañar esos procesos de formación que garanticen el enganche una vez salga el joven de su carrera. Otra cosa que me parece interesante es la coyuntura que hay en cuanto a los créditos educativos para los jóvenes, para los que deseen estudiar. Y por supuesto, ahí tienen una piedra en el zapato gigantesca, porque si no tienen los recursos, pues no tienen la posibilidad de poder ingresar a las universidades públicas, hablando en esta instancia, y pues mucho menos a una universidad privada. Entonces, ahí también, ¿cómo se trabajaría eso desde la Cámara, Anderson?
Bueno, acá han habido muchas figuras que se han venido explorando. En algún momento se habló de algunos bonos que pudiera dar el Estado para que digamos, el joven que quisiera estudiar escogiera la universidad. Se han hablado de otros programas que lo que buscan es subsidiar al joven sin importar la educación o la universidad que vaya a escoger. Yo creo que acá tiene que haber una libertad, y una libertad es que el joven no esté atado únicamente a inscribirse en una universidad o en unos programas, que creo que esa es la falla del actual gobierno. El actual gobierno ha manifestado, tenemos que financiar la universidad pública porque la universidad pública está en crisis. Y en eso es cierto, pero no siempre todos los jóvenes quieren estudiar las carreras en la universidad pública. Y acá pongo el siguiente ejemplo. Una persona tiene algún problema de salud y le dan una opción de ir entre el hospital privado o la clínica privada, entre el hospital público o la clínica privada. Y en su gran mayoría, pues los ciudadanos eligen la clínica privada porque tiene más experiencia, mejores profesionales, mejor resultado. Eso tiene que pasar con la educación. ¿Para qué? Para llevar a que las universidades públicas tengan ese nivel de competitividad y competencia que tienen hoy el sistema educativo privado. Tenemos una segunda propuesta que es cero droga en los parques. Esa propuesta, ¿cómo se podría gestionar, Anderson, a través de la Cámara? Este era un programa bandera que venía trabajando Miguel Uribe Turbay desde el Senado, que además lo ha venido desarrollando también un colega que nos está acompañando desde el Consejo de Bogotá, que se llama Andrés Barrios, y es establecer una prioridad de derechos. Hoy en día, la Constitución ha reconocido el libre desarrollo de la personalidad, y eso no está en duda. Las personas autónomamente pueden decidir sobre su vida, sobre su cuerpo. El gran problema es que en la gran mayoría de casos está sucediendo que las personas están transgrediendo los derechos de otros ciudadanos que tienen una condición especial. ¿Cuáles son ellos? Los niños. Hoy este gobierno ha permitido un consumo absolutamente libre de sustancias psicoactivas, hablo principalmente de la marihuana, en cualquier espacio público. Por eso los ciudadanos, cuando salimos a la calle, no percibimos el aire, lo que percibimos es ese olor a marihuana. Y eso está llevando a un riesgo a nuestros niños, porque un niño que está al lado de un consumidor, pues está en riesgo de que al lado llegue un jíbaro. Y los jíbaros lo único que les interesa es un mercado. Buscan incentivar el consumo de drogas. Pues muchos padres han visto cómo en los colegios públicos lo que encontramos es toda una red de microtráfico tratando de venderles drogas a nuestros niños en los colegios. Y eso lo hacían antes. ¿Cómo será ahora que se permite el consumo? Entonces nosotros, desde el Congreso de la República, vamos a reglamentar la prohibición, porque ya alcaldías municipales, como pasó con la alcaldía de Medellín, trató de expedir un decreto donde prohibía el consumo y la Corte Constitucional dijo esto es ilegal, porque quien tiene que reglamentar eso es el Congreso. Así que vamos a prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público y en los parques. Quien quiera envenenarse, que lo haga en su casa, no en los parques. Es que eso es lo que sucede, Anderson, porque las mismas leyes se contradicen. Entonces, muchas veces ustedes desean cambiarlo con unos artículos y se encuentran con esos inconvenientes de que la misma ley les está impidiendo que ustedes formen esos artículos y se conviertan en ley. Entonces, ahí lo que debe cambiar es de fondo para que puedan ustedes actuar, pero eso no es como más complicado. Sí, pero nos toca trabajar porque además de fondo hay algo que es muy grave para el país, y es que hoy las economías ilegales cada vez son mayores. Hay unos estudios muy interesantes de economistas muy reconocidos que han dicho que la economía ha venido creciendo es gracias a esas economías ilegales. Y esas economías ilegales se alimentan de rentas criminales. Una de esas rentas criminales, pues por supuesto, es el consumo, tráfico de sustancias psicoactivas. Y no solamente hablo de exportación, también hablo del consumo interno que se está generando, sobre todo en grandes ciudades como Bogotá. Entonces es necesario trabajar en eso, por nuestros niños, pero también por el futuro de nuestro país, para quitar también esas rentas que tienen hoy los criminales y que los han empoderado tanto. Eso, bueno, un tema álgido que tiene muchas vertientes, pero que poco a poco se podrá lograr, y estoy segura que con estas iniciativas se van a lograr muchos avances en tema de el control de drogas. Otro de sus temas, bandera, Anderson, es las sustancias, la justicia que sí funciona, una justicia, lo que hablábamos, que
se interponen las mismas leyes para poder efectuar otras. ¿Cómo va a ser una justicia que verdaderamente sí cumpla las normas y no les dé miedo hacerlas cumplir? Hoy los bogotanos estamos marcados por dos hechos, por el miedo y por la impunidad. Lamentablemente tenemos un sistema judicial absolutamente garantista que premia al delincuente y que castiga al ciudadano de bien. Hoy los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos de bien. Y eso pues lo vemos todos los días en la calle. Hace poco vimos una noticia que se volvió viral de cómo un joven que salía de su universidad le robaron una cadena de oro y lo asesinaron. Y el problema no fue solamente el dolor que le causaron a su familia. El problema principal es que este asesino tenía ya tres condenas y estaba en la calle. Pudo haberse cruzado con nosotros. Y eso pasa en la gran mayoría de casos. Entonces tenemos delincuentes que hoy están en la calle, que están cometiendo actividades delincuenciales y que la justicia no tiene la capacidad de condenarlos y de resguardarlos para proteger a los ciudadanos de bien. Y eso está llevando a que los ciudadanos incluso tomen justicia por su propia mano. Esta misma semana lo vimos, como una persona por ir a defenderse de un delincuente que lo había hurtado, atropelló al delincuente, pero aparte de eso, pues asesinó a dos personas. Ese es el gran riesgo cuando la justicia de un país no funciona. ¿Nosotros qué queremos hacer? Hay que hacer una reforma penal. Yo tuve la posibilidad de ser alcalde local y cuando uno es alcalde local es el comandante de policía. Y el código de policía no está hecho para castigar. El código de policía está orientado hacia cultura ciudadana, es decir, hacia pedirle el favor a la persona para que cumpla las normas. Y en este país eso no ha funcionado. Pero es que aquí la cultura ciudadana es prácticamente cero. Tuvimos durante un tiempo, cuando estuvo Antanas Mocus, que fue como lo más representativo de la cultura ciudadana, y sí creo que esa cultura ciudadana nos hace mucha falta en Bogotá, en todos los ámbitos, tanto en basuras, también en seguridad, y bueno, sentirnos arropados también por los representantes de la Cámara, por los senadores, sentirnos arropados como ciudadanos, por los alcaldes locales y por supuesto por la alcaldía mayor. Entonces, ese es un gran trabajo y Bogotá pues es inmensa, pero ¿cómo estamos en Bogotá en este momento? No sé, no le hablo de cifras porque seguramente no las tiene presente ahorita, pero en el cuerpo de fuerza pública. Para cubrir Bogotá siempre estamos muy cortos. Sí, hay un déficit general a nivel país y ese nivel país termina siendo impactado directamente en grandes ciudades como Bogotá. Yo creo que acá hay un gran problema y es que la policía no ha hecho un proceso de redistribución por nivel de delito y por densidad poblacional, sino acá es una redistribución de manera general en cada ciudad. Y eso lleva a que Bogotá pues hoy tenga por supuesto una ausencia de pie de fuerza y eso también está marcado porque los grupos armados han venido tomando tanta fuerza que se han tomado poblaciones y pues por supuesto tienen que empezar a hacer movimientos de la fuerza pública y comienzan a descuidar las grandes ciudades. Hay que fortalecer por supuesto el pie de fuerza, hay que incentivar para que tengamos más personas haciendo parte de esta fuerza pública, que tengan además unos incentivos económicos, porque gran parte de lo que vemos en los barrios, y te lo cuento porque tuve la posibilidad cuando fui alcalde local de ver, es que muchos de nuestros policías prestan un mal servicio porque tienen una relación con esas mismas bandas delincuenciales. Entonces hay hechos de corrupción en los cuales ellos reciben unas prebendas y unos incentivos económicos que terminan siendo 2 y 3 veces lo que ellos ganan mensualmente. Y eso pues lleva a que el delincuente pues libremente esté o vendiendo drogas o utilizando algunos establecimientos de comercio de fachada. Entonces necesitamos mejorar las condiciones laborales de la fuerza pública, fortalecer la labor que hace la policía en la calle. Hoy tenemos mucho personal administrativo, por ejemplo, la fuerza pública que está en las oficinas debería estar en la calle y esos servicios pues los podría prestar un civil, no necesariamente tiene que ser una persona que se ha preparado para enfrentar el delito. Y por supuesto tenemos que echar mano de lo que hoy hay, y hay inteligencia artificial. Hoy tenemos un montón de cámaras que incluso tienen los propios ciudadanos que podrían conectarse con todo un sistema de inteligencia. Hoy en otros países lo que funciona muchas veces ni siquiera es la persona, sino son cámaras con reconocimiento facial que tienen base de datos
que siguen al delincuente, que lo encuentran, que lo capturan. Hoy todo está sistematizado. Es decir, hay una alternativa muy interesante para fortalecer la seguridad y tener una mayor capacidad de enfrentar al delincuente. Eso es importante. Hay recursos que no se están usando al máximo, se están dejando ahí y podrían superar y mejorar muchísimo, tanto en apoyo a la fuerza pública como también a los ciudadanos. Y algo importante es fortalecer en los ciudadanos ese respeto por, por el policía, por el militar, porque ya mucha gente no confía, no cree, no está de pronto empatizando con la fuerza pública debido a todo este torbellino que ha tenido la seguridad en Bogotá, y eso es cultura ciudadana precisamente. Entonces, esa es la invitación para todos ustedes. Un punto final: impuestos justos, el que más nos mortifica a todos los bogotanos y colombianos. ¿Qué es la propuesta en estos impuestos justos? ¿Qué se puede modificar? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede reducir? Este gobierno le ha metido la mano al bolsillo a los colombianos y le ha sacado la plata. Todos los ciudadanos con mucho esfuerzo nos levantamos muy temprano, salimos, trabajamos durante muchas horas para tratar de encontrar la posibilidad de tener un ingreso que hoy en día no está alcanzando. Y no alcanza no porque los precios se hayan aumentado, no alcanza es porque cada cosa que nosotros hacemos hoy en día está grabada. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo, y el siguiente ejemplo es: si uno, por ejemplo, en un día de quincena quiere hacer alguna actividad que busque fomentar la unión con su familia, entonces quiere hacer una cena y uno se pone a revisar qué pasa con esa situación, pues se encuentra que uno termina pagando casi un 40% de esa actividad. ¿Y cómo funciona? Pues el día que te pagan a ti te hacen un descuento, que es la retención en la fuente, que va entre el 5 al 15%. Si ese día tú vas a hacer una tabla de quesos, pues eso ya es un ultraprocesado y te cobran un 20-25% dependiendo del producto. Si te dio pereza cocinar y te vas a un restaurante, por sentarte en una mesa te cobran un 8%. Cuando tú vas a pagar la cuenta te cobran un 19% adicional, que es el IVA, que es el impuesto absolutamente más regresivo que tiene este país. Y si a uno se le quedó la plata y va a sacar su tarjeta, pues toma un 4% adicional. Entonces estamos grabados hasta el tope. Este es un país que está pagando el nivel de tributación similar al que pagan los países desarrollados. Y el gran problema no solamente es tributario, el gran problema es que los impuestos de los colombianos no se está reinvirtiendo en la gente. Los impuestos de los colombianos los ha dedicado este gobierno a crecer en términos de burocracias y ministerios. Pues todos conocemos perfectamente el relato de ese Ministerio de Igualdad que no sirvió para nada, de esas embajadas en Palestina, en la FAO, que lo único que hicieron fue cargar de responsabilidad económica a todos los colombianos, pero aparte de eso, en hechos de corrupción que son absolutamente condenables. Este gobierno se metió con los más vulnerables, le quitó el agua a los más pobres de este país, que fueron los niños de La Guajira, pero aparte de eso tiene a los ministros condenados, a congresistas condenados, porque lo único que han hecho es sacar la plata de los bolsillos a la gente y robárselo. Así que nuestra propuesta son impuestos justos. Ahí vamos a revisar, por ejemplo, las cargas tributarias que hoy tienen los colombianos. Les hablaba del IVA. También tenemos que entender que hay unos impuestos que no están funcionando y que están generando una doble tributación, como estamos diciendo, el impuesto al consumo, pero aparte también el impuesto cuando pagamos la cuenta. En fin, todo eso lo queremos revisar para que los ciudadanos tengan la posibilidad de pagar lo justo y tengan sus ingresos de manera mucho más razonable. Anderson, resumen de sus propuestas, cómo va a ser esa votación, para cuándo va a ser, recordémosle a todos nuestros ciudadanos qué deben hacer para el día de las votaciones. Bueno, el resumen es que vamos a tener la posibilidad de que un ciudadano a pie del sur de Bogotá los pueda representar. Va a trabajar para generar soluciones reales a los problemas que tienen los ciudadanos, no leyes sofisticadas, sino leyes que solucionen el día a día de los bogotanos. Y para votar por mí es muy sencillo. Lo primero es que tienen que tener su cédula escrita en Bogotá. La elección es el 8 de marzo, un día muy importante porque conmemora la lucha de las mujeres, porque además de eso, ese día vamos a tener la posibilidad de ejercer el derecho civil y político más importante que tenemos. Cuando ustedes se acerquen ese día a la urna, les van a entregar varios tarjetones. Ayer la registraduría mostraba que para consultas de todas las vertientes políticas va a haber un tarjetón, otro tarjetón para Senado y un tarjetón para Cámara. En el caso de Senado, nosotros estamos con una lista cerrada del Centro Democrático.
Allí se encuentran unos importantes nombres que han hecho un trabajo impresionante por los colombianos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe está dentro de esa lista. Entonces, todos los que quieran ver nuevamente a Álvaro Uribe en el Congreso defendiendo a los colombianos, trabajando por la seguridad, hay que votar por la lista al Senado del Centro Democrático. Y nosotros estamos como candidatos a la Cámara por Bogotá. Acá hay que buscar el logo del Centro Democrático y marcar el número 104, como aparece acá. De esa manera nos estarán dando la oportunidad de poderlos representar, estarán cumpliendo un sueño de una persona que se ha preparado, que se ha formado, que quiere llegar a representarlos para tratar de cumplir los sueños de ustedes, y es tener un funcionario que responda, que esté al lado de la gente, que dé resultados y que enfrente a los corruptos y a los politiqueros de los cuales ya estamos absolutamente cansados que estén en estos espacios de representación tan importantes. Así es, Anderson, y así como usted lo dice, un día usted estuvo detrás de la cámara viendo a esos personajes políticos, viendo también a Miguel Uribe y soñando con lo que él hacía y de pronto usted poder crecer junto a él. Así, si usted está allá detrás de esa cámara y desea que su ciudad cambie, que las cosas puedan ir a mejor, que ya está cansado de la corrupción, que está cansado de que se pierda la plata, que no la inviertan donde es. Bueno, aquí le presentamos en Radio News Online el día de hoy una opción. Usted decide, ya saben, el 8 de marzo, ahorita en el 2026, usted tiene esa posibilidad con su voto. Centro Democrático, lista cerrada al Senado con Álvaro Uribe Vélez y por supuesto a la Cámara de Representantes. Hoy nos está acompañando Anderson Acosta Torres con el número 104 a la Cámara de Representantes. Entonces, despedirnos, Anderson, por favor, de toda nuestra audiencia hoy aquí que nos está acompañando en Radio News Online en Encuentros. Gracias a todos, gracias por la sintonía. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Mis arrobas son Anderson Acosta T en todas las redes sociales, que conozcan mi historia de vida, que nos acompañen. Quédense con nosotros aquí en Radio News Online y si aún no nos siguen, es momento de hacerlos. A la invitación para todos ustedes.